¿Cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Eh, Mi nombre es Daniela Montes de Oca Hernández, soy subdirectora de Asuntos Internacionales en la Vicepresidencia de Política Regulatoria y a nombre del Grupo de Trabajo de Divulgación del Comité de Finanzas Sostenibles, les doy la más cordial bienvenida al inicio de este webinario titulado Escenarios Climáticos. Este webinario es parte de las capacitaciones de los trabajos de desarrollo de capacidades que implementamos desde este grupo de trabajo. Y quiero agradecer especialmente la coordinación, el trabajo y el esfuerzo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que en coordinación con Triple GI México hacen posible la realización de este webinario, que se compone de cuatro sesiones. em, que les estaremos mandando las invitaciones con oportunidad para las siguientes semanas. Sin más preámbulo, quisiera presentar al maestro Yusif Nava y a la doctora Fanny López, quienes nos van a apoyar en la presentación, en la ponencia de esta primera sesión, titulada Bases del Cambio Climático y Evaluación de la Vulnerabilidad. Muchísimas gracias, maestro, doctora, por su participación, por la colaboración para la realización de esta sesión. Les cedo la palabra. Muchas gracias, muy buen día a todos y bueno, es un honor el poder estar aquí con ustedes y poder compartir esta información. Es una buena cantidad de material, por lo cual vamos a tratar de ser como muy ágiles a la hora de presentarlo para poder tener una interacción al final. De todas formas, para cualquier duda o comentario, con gusto lo podemos aclarar y pues sin más preámbulo, pues empezaremos con la presentación. Voy a quitar mi video para que no se ponga lento el internet. Ok, bueno, la charla que vamos a dar el día de hoy está relacionada con el cambio climático, la vulnerabilidad y los escenarios de cambio climático, ¿no? Para ello, necesitamos comenzar con lo que son los conceptos básicos. Hablaremos sobre los escenarios de cambio climático, la vulnerabilidad al cambio climático, y de ahí pasaremos a la herramienta del Atlas Nacional. Los conceptos básicos, es importante entender lo que es el sistema climático. ¿Por qué? Porque el sistema climático es la base, sobre todo para poder entender cómo los diferentes componentes del clima interactúan entre sí y cómo cada uno de ellos trata de guardar un equilibrio. Si se altera alguno de estos, de este equilibrio, pues al haber un desbalance, pues se generan cambios o perturbaciones, ¿no? Entonces, como bien dice aquí la presentación, el sistema climático es un sistema altamente complejo, integrado por 5 grandes componentes, en este caso la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la superficie terrestre, la biosfera y las interacciones entre ellos, ¿no? Ese intercambio de energía y fluctuación entre cada uno de ellos. El sistema climático evoluciona con el tiempo bajo la influencia de su propia dinámica interna y debido a forzamientos externos como son las erupciones volcánicas, las variaciones solares o los forzamientos inducidos por el ser humano, en este caso, pues lo que son las emisiones de los gases de efecto invernadero, como los cambios en la composición de la atmósfera y los cambios en el uso de la tierra. Ahora también, para poder entender bien cuando vamos a hablar sobre los escenarios de cambio climático y sobre el cambio climático, es importante tener claro dos conceptos fundamentales, lo que es el tiempo y lo que es el clima. El tiempo meteorológico es referido a periodos de tiempo muy cortos y son la mayoría de los fenómenos meteorológicos que nosotros podemos observar en el lapso de minutos o horas o inclusive cuestión de días hasta un par de semanas, como son los sistemas tropicales o los huracanes o los sistemas frontales, ¿no? En el tiempo meteorológico, bueno, pues se analiza lo que es la dirección del viento, la velocidad, la magnitud, la precipitación, la presión barométrica, la parte de la temperatura, la humedad relativa, entre otros factores. Ahora, cuando vamos a hablar del clima,
pues se refiere precisamente al estado más frecuente de la atmósfera en un lugar de la superficie terrestre. ¿Cómo sabemos cuál es ese estado más frecuente? Pues se hace a través, bueno, basado en la definición de la OMM, pues ellos sugieren considerar un periodo aproximado de 30 años para en este periodo poder considerar fenómenos que están relacionados no solo con la parte meteorológica, sino también con la parte de la variabilidad climática, como son el fenómeno del niño, la niña y diferentes oscilaciones que tenemos en el planeta y que pueden tener una afectación en el estado de la atmósfera, ¿no? Entonces, como podemos tener 10 años muy secos o 5 años muy húmedos o muy fríos o muy cálidos, entonces para poder contemplar todos estos fenómenos de la variabilidad climática, al nosotros considerar ese periodo aproximado de 30 años, pues muchos de estos fenómenos ya entran, ¿no? Entonces, a la hora de hacer esa representación, esa media, pues estos datos pues ya tienen una representación. En cambio, si nosotros hiciéramos un análisis de la climatología de solo un periodo de 5 años, estos 5 años pueden estar influidos por alguno de estos fenómenos y lo que podemos estar observando puede estar sesgado, ¿no? Entonces, por eso es importante tener claro este concepto, ¿no? De la parte de la climatología. ¿Por qué? Porque de ahí partimos a este tema que es el cambio climático. ¿A qué se refiere el cambio climático? Pues son a esos cambios precisamente en el estado medio de las temperaturas, ¿no? De la temperatura, de la precipitación y de diferentes fenómenos. Entonces, precisamente para poder hacer un análisis de cambio climático necesitamos tener un historial de cómo ha sido el comportamiento de la atmósfera y de los diferentes fenómenos en un periodo de tiempo más o menos prolongado para poder comparar ambas climatologías y poder ver si existe una diferencia, como en este caso se puede observar como una climatología histórica y otra climatología donde ya podemos observar que existe un cambio en el clima, ¿no? Ya se desplazó la media, inclusive algunos de los extremos, pues es mucho más alto. Por ejemplo, aquí en este caso es de la temperatura, tenemos temperaturas más altas, más extremas, mientras que las temperaturas más frías se disminuyeron, ¿no? Entonces, este estado medio pues ya se modificó, entonces ahora ya tenemos otras condiciones climáticas en ese sitio y ahí ya podemos decir que hubo un cambio climático, ¿no? Entonces aquí habla cambios en los valores medios de las variables como la temperatura, la precipitación, los vientos, que persisten durante periodos largos de tiempo. Y este cambio puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos o a cambios antropógenos persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso de suelo, ¿no? También es importante entender otra definición que a veces se confunde, el calentamiento global. A veces se confunde con el cambio climático. El calentamiento global está relacionado precisamente con el balance energético y tiene que ver con los gases de efecto invernadero y la cantidad de energía que llega a nuestro planeta. Es importante entender este concepto porque es la base para lo que son las proyecciones de los escenarios de cambio climático y los escenarios de cambio climático referido en esa parte de las concentraciones y el efecto que tiene con la radiación, la cantidad de radiación que queda atrapada entre la superficie y la atmósfera. Entre mayor cantidad de gases de efecto invernadero, mayor cantidad de energía va a quedar atrapada y entonces el balance lo que provoca es un incremento de la temperatura. Este incremento, el análisis se hace a nivel global y por eso se dice el calentamiento global y el cambio climático puede ser un cambio que se registre en un lugar muy particular y como bien se veía puede deberse a cambios en el uso de suelo o diferentes factores que nos modifiquen las condiciones, ¿no? Ya sea que se esté enfriando, se esté calentando, esté lloviendo más o esté lloviendo menos, pero el cambio en esos patrones ya es un cambio climático. Entonces, calentamiento global, cantidad de radiación que queda atrapada, incremento de temperatura a nivel global.
y cambio climático, un análisis muy particular de cambios en la estructura de la composición de la climatología de ese sitio. Bueno, y de acuerdo con el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, pues el cambio climático es inequívoco y es debido principalmente a factores antropogénicos, y hay algunas observaciones que así lo demuestran. Por ejemplo, tenemos el aumento de la temperatura global de la superficie que ha aumentado 1.18 grados desde fines del siglo XIX, y por ejemplo en los años 2016 y 2020 son los años más cálidos registrados. También hay evidencias del calentamiento del océano, y por ejemplo los 100 metros superiores muestran un calentamiento de más de 0.33 grados desde 1969. También lo que se ha observado es la disminución del hielo marino ártico, y desde 2000, por ejemplo, Groenlandia ha perdido más de 4.000 millones de toneladas de hielo. También lo que se ha observado y lo que siempre se comenta es el aumento del nivel del mar, que a nivel global ha subido alrededor de 20 centímetros. Por ejemplo, aquí también se ven algunas evidencias, por ejemplo, el del dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, y que en enero de 2022 está 417 partes por millón, y en los últimos años pues estas concentraciones se han incrementado desde la era preindustrial. Entonces estas cifras son realmente preocupantes porque son más de lo que se podría haber esperado, ¿no? También tenemos esta gráfica de la temperatura global de la superficie, y por ejemplo aquí tenemos que la última anomalía promedio anual en 2020 ha incrementado, es de 1.02 grados centígrados. Acá podemos ver cómo se ha aumentado la temperatura. Por ejemplo, este es en el año 1884 y comparado con el año 2020. Se puede observar un aumento de temperatura, ¿no? En todo a nivel global, lo que comentaba Yusif. Y bueno, también respecto al hielo marino ártico, igual en estas gráficas, pues se puede ver una disminución, y tiene una tasa de cambio de 13.1% por década, una disminución, ¿no? Y pues esto sigue a la baja. También en el nivel del mar, por ejemplo, acá vemos esta gráfica, que es indudable que tiene una tendencia de aumento, y por ejemplo tiene una tasa de cambio de 3.3 milímetros por año. Entonces, aquí es donde son estas evidencias que nosotros, bueno, siempre escuchamos que son como la prueba o que demuestran este efecto del calentamiento en los diferentes sistemas de los componentes del sistema climático. Y bueno, eso es a nivel global, pero también a nivel regional, o por ejemplo a nivel de México, también se han observado algunos cambios, principalmente en las variables de temperatura y precipitación. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un análisis que se hizo para México con la temperatura media anual y la precipitación acumulada anual, y algunos de los de observaciones. Por ejemplo, tenemos de ciclones tropicales y de aumento del nivel del mar. Y por ejemplo, aquí en este mapa vemos que en algunas regiones de México hay incrementos de temperatura. Sin embargo, en comparación con temperatura, pues la precipitación los cambios significativos son menores. Esto no quiere decir que no haya cambios en la precipitación, sino que tiene mucha más variación. Y bueno, y por ejemplo aquí la temperatura promedio a nivel nacional ha sido más cálida en los últimos 15 años, y lo podemos ver a través de estas gráficas. Esta gráfica es la temperatura media anual para México, es un promedio nacional, y lo que se puede observar aquí es que hay un comportamiento, tiene una tendencia de entre 1985 a 2004 hubo un incremento de temperatura de solo 0.48 grados centígrados, mientras que de 2005 a 2020 este incremento ha sido de 0.81 grados centígrados,
y pues lo podemos observar aquí en esta parte de la gráfica con las anomalías. Aquí vemos más anomalías negativas, sin embargo, a partir de este año, pues ya empiezan a incrementarse. Y estas anomalías están respecto a la climatología 1981-2010. En cambio, para precipitación, pues podemos ver que a pesar de que esta tendencia tiene una tasa de cambio de 1.027 milímetros por año, realmente no es significativa, y esto se debe principalmente a que la precipitación pues tiene muchas más variaciones. Y les repito que este es un análisis para promedios anuales. Sin embargo, si nosotros queremos saber más cambios observados ya a nivel regional, pues se tiene que hacer un análisis más específico por regiones, porque en algunas regiones vamos a tener aumentos o disminuciones, no es lo mismo, no es un comportamiento homogéneo a través del territorio. Y bueno, ahora entramos al apartado de los escenarios de cambio climático y bueno, pues tomando como base lo que ya nos platicaba la doctora Fanny, pues como pudieron observar, ya son cambios observados lo que ella nos presentaba, ya son datos medidos a través de instrumentos y la comparación y el análisis de los datos. Pero ¿qué es lo que espera a futuro? ¿Cómo se hace este análisis a futuro? Bueno, precisamente ese trabajo lo hicieron en el IPCC, pues surgió esa necesidad de poder hacer estos posibles escenarios a lo que nos podríamos enfrentar en un futuro, pero es lo que tenemos que tener esa claridad. Son posibles escenarios, no son un pronóstico, y son posibles condiciones a las que nos podríamos enfrentar. ¿Y cómo se generan este tipo de escenarios? Pues a través de precisamente ir haciendo análisis tanto de las simulaciones, de el balance radiativo, la cantidad de emisiones y el flujo de radiación que queda entre la atmósfera y la superficie, así como también se hicieron los nuevos escenarios que tienen que ver con las cuestiones también socioeconómicas, ¿no? Diferentes situaciones socioeconómicas y cómo se relacionan entre ellos con los escenarios de emisiones, y a través de eso tenemos diferentes proyecciones. Pero bueno, entramos a este apartado. Dice, los escenarios de cambio climático son una representación plausible y a menudo simplificada del clima futuro. Esto basado en un conjunto internamente coherente de relaciones climatológicas que se construye para ser utilizado de forma explícita en investigación de las consecuencias potenciales del cambio climático antropogénico, o sea, el que está influido por la actividad humana, y que sirve a menudo de insumo para las simulaciones de impactos, ¿no? Entonces, estas simulaciones pues nos ayudan a nosotros poder entender los posibles futuros a los que podríamos llegar si se cumplieran ciertas características, ¿no? De nuevo se resalta esta parte. Estos escenarios no son pronósticos climáticos, ya que cada escenario es una alternativa de cómo se puede comportar el clima futuro. Ahora, hay que entender, existen pronósticos meteorológicos. Un pronóstico meteorológico analiza la parte de la dinámica atmosférica y diferentes procesos que se están dando en un momento dado, y un buen pronóstico meteorológico tiene una resolución espaciotemporal de 5 días y puede extenderse hasta 16 días, incrementando su incertidumbre. Cuando nosotros hacemos un pronóstico climático, es precisamente para hacer un análisis de las estaciones del año, cómo se va a encontrar la temporada de lluvias, la temporada de secas, la parte invernal, pero son pronósticos de corto tiempo, inclusive puede llegar hasta un año, ¿no? Cómo va a ser el comportamiento de alguna de estas variables en este año, y eso relacionado con algunos fenómenos de la variabilidad climática, como son el fenómeno del Niño, la Niña o diferentes tipos de oscilaciones. Esos son los pronósticos climáticos. En cambio acá, nosotros ya estamos hablando de esas proyecciones a futuro, ¿no? Para ello, para poder obtener estas proyecciones de cambio climático, necesitamos lo que son los modelos climáticos, eso es lo que llamamos modelos de circulación general,
y hay modelos acoplados que integran la interacción océano, atmósfera y continente, y bueno, parte de ese balance que veíamos del sistema climático, ¿no? Estos modelos son herramientas numéricas que se basan en ecuaciones matemáticas y que tienen como objetivo representar los procesos del sistema climático. Ahora, a estos modelos de circulación general se le integran lo que son estos escenarios, y aquí era lo que les comentaba, existen los escenarios de las trayectorias socioeconómicas compartidas, estos describen futuros alternativos del desarrollo socioeconómico, y las trayectorias de concentración representativa, estas basadas en lo que es el forzamiento radiativo. Y aquí, por ejemplo, vemos, bueno, en la siguiente diapositiva la vamos a poder observar más a detalle, pero la combinación de estos dos como base, el modelo climático, si a ese modelo climático se le integra estos escenarios, se obtienen estas diferentes proyecciones, lo que nos arroja estos posibles futuros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el RCP2 comparado con el RCP85, el RCP2.6 se refiere a 2.6 watts por metro cuadrado en el año 2100, mientras que el RCP85 se refiere a 8.5 watts por metro cuadrado al año 2100. Y bueno, pues ahí podemos ver ese balance de energía, como el incremento de la temperatura, aquí lo estamos viendo en la parte superior, temperatura, y en la parte inferior, la parte de la precipitación. Inclusive podemos observar, aquí estamos viendo el cambio en el promedio de la temperatura de la superficie con respecto al periodo 1986-2005 al futuro lejano 2081-2100. Inclusive bajo el escenario más favorable podemos observar que existe ese incremento, esa tendencia al aumento de la temperatura, y como bien lo explicaba la doctora Fanny, pues no es uniforme en todo el planeta, ¿no? Hay lugares donde el incremento es mayor y otros donde el incremento es menor, ¿no? Y ya si comparamos entre este escenario favorable con el escenario más dramático, donde las condiciones, pues seguimos tal cual generando emisiones y no generamos como políticas, y realmente nos apegamos a reducir la cantidad de emisiones y a reducir ya el impacto del cambio climático, pues este es el escenario al que nos podríamos enfrentar, ¿no? Que es bastante drástico, y se puede ver la diferencia, ¿no? Igual, eso mismo puede observarse en la parte de la precipitación, los cambios en la precipitación. Mientras hay lugares donde va a disminuir la precipitación, hay otros donde se va a incrementar, y bajo el escenario más drástico, pues los cambios son aún mucho más dramáticos. Ahora es importante pues analizar este apartado. Bueno, esta diapositiva lo que hace referencia es cuál es la diferencia entre los escenarios del quinto reporte y los del sexto reporte del IPCC. Bueno, los del quinto reporte solo estaban basados en precisamente los RCPs, todo lo que tenía que ver con las rutas de concentración representativa, y solo la parte del balance radiativo, mientras que ya en estos del CEMIP 6 ya se integra tanto de la parte de las trayectorias socioeconómicas como la mezcla con precisamente estas trayectorias de concentración representativa, ¿no? Esa mezcla generando estos nuevos escenarios, y lo que provocó que los resultados, o lo que se pudiera observar a futuro, es una mayor sensitividad, o sea, cambios mucho más drásticos en lo que es la parte de la temperatura. Y aquí algo importante de resaltar en esta gráfica, pues si podemos ver la línea base, cómo tenemos los escenarios anteriores del quinto informe, y como podemos ver la parte observada, e inclusive lo observado es mucho más alto de lo que se proyectaba en los escenarios, ¿no? A partir de esa línea base. Y la tendencia que lleva lo observado va en relación precisamente a este escenario mucho más dramático, ¿no? Y inclusive, pues, en ocasiones se puede ver hasta
sobrepasado por lo que estamos viviendo el día a día, ¿no? Entonces, pues sí requiere pues que tomemos acciones ya, ¿no? El tiempo ya está pasando. Y bueno, aquí en esta gráfica es mucho más notable lo que mencionaba. Podemos ver la parte del observado comparado con los escenarios anteriores, inclusive al más extremo se quedó corto comparado con lo que se ha generado. Y aquí partimos ya de lo del sexto reporte y podemos ver precisamente esa tendencia que lleva el observado comparado con esta misma línea de estos nuevos escenarios del SCP-5, RCP-85, ¿no? Es la tendencia que llevamos a nivel global. Bueno, y aquí este es un ejemplo que hicimos de Oaxaca con estos nuevos resultados para poder mostrarles en diferentes condiciones, diferentes escenarios, qué es lo que nos proyectan esos posibles cambios. En este caso tenemos la parte de la precipitación y la temperatura. Podemos ver en la parte de la precipitación, en este escenario mucho más favorable, pues los cambios son mínimos, tanto en el corto plazo, tenemos corto plazo 2021-2040, mediano plazo 2041-2060 y largo plazo 2081-2100. Podemos ver en el corto plazo, pues se proyecta un ligero incremento de la precipitación, mientras que si ya vamos en el mediano y largo plazo, pues hay una disminución, aunque esta también no es muy significativa. Esto es en el escenario favorable. Ahora, si pasamos al escenario más dramático, pues podemos ver precisamente que en el corto plazo, pues ya se espera así una disminución que puede ser de un menos 1.2%, hasta llegar en el largo plazo hasta un 12.8%, ¿no? Y como podemos ver, no en todo el territorio, pues es igual, hay lugares donde los cambios van a ser mucho más grandes comparados con otras regiones del mismo estado, ¿no? Entonces, mientras aquí se observa un promedio, acá se puede ver a detalle. Y bueno, pues lo mismo se observa con la temperatura, pero aquí sí es importante resaltar, si observan todos en el corto plazo, desde el escenario más favorable hasta el escenario más dramático, pues todos proyectan un incremento, ¿no? Y un incremento que va de 1 grado centígrado a 1.2 grados centígrados. O sea, la diferencia entre el escenario más favorable y el más dramático no es muy grande. ¿Por qué? Porque parten de una misma línea base y conforme nos alejamos en el futuro es cuando se hace el abanico mucho más grande y pues se ven las diferencias, ¿no? Ya podemos ver en el largo plazo pues un incremento de la temperatura de 1.4 grados centígrados, mientras que en el escenario más dramático llega a 4.8 grados centígrados. Igual lo podemos ver en la distribución del territorio, pues no es uniforme. Bien, ahora era importante también resaltar, pues ustedes saben, en el IPCC pues se ha planteado el no rebasar el 1.5 grados centígrados, no llegar a 2 grados centígrados. Y bueno, aquí muestra el ejemplo precisamente de cómo podría haber el incremento en las temperaturas a nivel global si llegáramos a 1.5, 2, 3 y 4 grados, ¿no? Entonces, como se puede observar, pues no es uniforme y pues podríamos tener pues un impacto bastante significativo. Igual la parte de la precipitación bajo estos cambios de temperatura, pues podemos ver que nuestro país pues también se ve afectado precisamente en algunas regiones, pues va a haber una mayor disminución de la precipitación y en otras pequeñas regiones pues habrá un ligero incremento, ¿no? Pero pues la mayoría de la tendencia en nuestro país y estas regiones pues es hacia esa disminución de la precipitación, lo cual hoy en día pues es bastante significativo. ¿Por qué? Porque ya tenemos los problemas en la parte de la disponibilidad de agua. Y bueno, otro de los detalles que también nos comentaba la doctora Fanny era la parte del incremento del nivel del mar. Para ello también se hicieron algunas proyecciones y algunos ejemplos de cómo este incremento del nivel del mar se puede ver reflejado en algunas regiones del país. No es igual, no es uniforme tampoco este incremento, pero podemos observar
que inclusive en el escenario más favorable, pues ese incremento pues sí se da, ¿no? Aquí estamos hablando, estos son con referencia a metros, en el año 2100, por ejemplo, en Cabo San Lucas puede llegar en el escenario más favorable a incrementar casi 40.3 centímetros, mientras que en el escenario más dramático puede llegar a 75.2 centímetros, ¿no? Ahora si observamos Acapulco, en el escenario más favorable puede llegar a 87.6 centímetros, más que en el escenario más dramático nos dice 1,23 centímetros, ¿no? Entonces, ahora si eso, nosotros a ese incremento estático ya del nivel del mar, le agregamos una marea de tormenta o el efecto de un sistema tropical, un huracán, por ejemplo, de un categoría 5, que puede traer la influencia de un oleaje de 3 a 5 metros, pues el impacto que ya puede tener dentro del territorio pues es bastante significativo, ¿no? Y para ello pues también se hacen como estas simulaciones para poder ver cómo el aumento del nivel del mar puede afectar dentro del continente en algunas zonas costeras, ¿no? Hay unas que se encuentran más por debajo del nivel del mar o se encuentran su altitud es muy baja, bueno, pues entonces con un ligero incremento del nivel del mar, pues va a verse afectado, ¿no? Y esto es hablando de cuestión estática, ¿no? Sin la parte de la influencia de los eventos extremos, ¿no? Igual acá podemos ver estas zonas, esta simulación de zona inundable, por ejemplo, en La Paz, México, con un aumento de 1.5 y qué pasaría con un aumento de 4 grados, ¿no? Las áreas que se podrían ver afectadas. Y bueno, esto también fue otro ejercicio que se hizo para poder identificar posibles zonas susceptibles al incremento inundables, al incremento estático del nivel del mar, que se pueden ver afectadas por 1 y por 2 metros, y podemos ver regiones, principalmente acá en esta zona de Tabasco, Campeche, en la península de Yucatán, acá por Quintana Roo, también en la parte de la península de Baja California, así como en Sinaloa y Sonora, y esta parte, ¿no? Entonces, son zonas que pues pueden tener un impacto precisamente por ese incremento del nivel del mar, ¿no? Que como se veía en la diapositiva que nos presentó Fanny, pues ya se ha venido dando, y lo que proyecta los escenarios pues es que este incremento pues, pues se acelere más, ¿no? El incremento del nivel del mar. Bueno, entonces como ya vimos, pues México es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y los cambios en el clima van a detonar impactos negativos diferenciados en el territorio. Y bueno, por lo que es necesario detonar procesos de adaptación para disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones o de los sistemas como los ecosistemas. Aquí la adaptación la vamos a definir como medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales o sus efectos que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos benéficos. Y bueno, este proceso de adaptación consta de cuatro puntos. 1 es la evaluación de la vulnerabilidad actual y futura. 2 es el diseño de medidas de adaptación. 3, la implementación de las medidas. Y 4, el monitoreo y la evaluación. Y justamente en esta parte de la evaluación de la vulnerabilidad actual y futura, pues es a donde se concentra esta parte pues, de la vulnerabilidad al cambio climático, donde se van a identificar problemáticas, se va a definir una unidad territorial y se van a analizar las características socioambientales del sistema. Bueno, pero antes de evaluar la vulnerabilidad, cabe mencionar que bueno, en general, la vulnerabilidad se va a centrar en identificar y comprender los factores que amenazan a los individuos y los lugares y que reducen la capacidad de respuesta. Sin embargo, dentro del concepto de vulnerabilidad, no hay un consenso en común que digan, esta es la definición de vulnerabilidad, sino que esta definición va a depender
varios factores y, por tanto, cada una de las disciplinas va a tener una definición de vulnerabilidad. Y esto no significa que va a ser que cada una de las definiciones es buena o mala, simplemente va a tener como objetivos diferentes y contextos diferentes. Por ejemplo, en nuestro caso de la vulnerabilidad al cambio climático, lo importante aquí es ver cómo se va a desarrollar tanto en la parte observada como en la parte con escenarios de cambio climático, y el principal factor es el clima. Sin embargo, en la vulnerabilidad social, por ejemplo, uno de los elementos importantes, pues es a lo que le llamamos la pobreza, ¿no? Ya son factores socioeconómicos. Entonces, sin embargo, esto van a haber pues diferentes elementos, y por lo tanto, no vamos a analizar la vulnerabilidad como una variable como la temperatura o la precipitación. Simplemente lo que nosotros vamos a hacer va a ser evaluarla. ¿Por qué? Porque tiene muchos más elementos que todavía para hacer un análisis pues de una variable común de clima, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es evaluar en vez de medir la vulnerabilidad. Y bueno, para esto hay diferentes enfoques de vulnerabilidad. Cuando hablamos de cambio climático, los dos principales enfoques es el que se tiene del IPCC 2007 y el IPCC 2014, que es el AR4 y el AR5. Primero empezamos con la parte del IPCC 2007. Bueno, aquí definen a la vulnerabilidad como el grado en que un sistema es susceptible e incapaz de hacer frente a los aspectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad y los eventos extremos. Y la vulnerabilidad pues va a estar en función de tres componentes: la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. En la exposición va a estar relacionada directamente con la parte climática. La sensibilidad va a determinar el grado en que un sistema está adverso o benéficamente afectado por la exposición a un cambio climático dado. Y la capacidad adaptativa va a ser la capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático, para moderar los daños potenciales, aprovechar las oportunidades o para hacer frente a las consecuencias. Entonces, estos tres elementos van a ser los que van a formar la vulnerabilidad al cambio climático de acuerdo al IPCC 2007 en este contexto de cambio climático. Más reciente está la definición de vulnerabilidad, pero ya en el contexto del IPCC 2014, a donde ellos aquí ya no solo van a incluir más conceptos, ya va a estar más enfocada hacia el concepto de riesgo de desastre. Entonces aquí el IPCC define a la vulnerabilidad como la propensión o predisposición a ser afectada negativamente, y la vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación. Entonces, aquí ya se tienen más elementos para definir a la vulnerabilidad. Aquí el riesgo, bueno, a los conceptos que introduce son el peligro, la exposición, la vulnerabilidad, el impacto y el riesgo. Sin embargo, aquí la vulnerabilidad ya va a ser la predisposición a verse afectado negativamente, y solo va a tener dos componentes, que va a ser la sensibilidad y la capacidad adaptativa, dejando a un lado que es en el caso de la exposición, y lo va a ser esta diferencia entre los conceptos. Aquí el peligro ya va a estar dado por estos fenómenos o por la parte climática, los impactos del clima. La exposición ya no va a ser la exposición que nosotros teníamos en el caso del IPCC 2007, sino aquí ya la exposición va a ser la presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, o sea, todo lo que tiene el sistema. Y el riesgo, que finalmente es lo que en este concepto se va a obtener, es la probabilidad de acaecimientos de sucesos o tendencias peligrosos multiplicadas por los impactos en caso de que ocurran
tales sucesos o tendencias. Y esta diferencia la podemos ver mucho más en este cuadro, que son los marcos conceptuales del IPCC. Aquí tenemos el enfoque AR4 y el enfoque AR5. Tenemos los diferentes elementos. Aquí tenemos exposición, que son los factores de estrés, que es el clima y el cambio climático. Sin embargo, aquí en el enfoque AR5 ya es el peligro. El estado del sistema afectado, aquí vamos a tener las componentes de sensibilidad y capacidad adaptativa, mientras que en nuestro enfoque de AR5, pues va a ser la exposición, que es como todo lo que esté, los objetos, los sistemas, edificios, todo lo que forma, bueno, diferentes elementos, y en este caso va a ser la vulnerabilidad, que ya solamente va a estar dada por la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Y finalmente el daño al sistema, que va a ser el resultado que vamos a tener con estas evaluaciones. Pues aquí vamos a tener la vulnerabilidad al cambio climático, porque tenemos la parte del clima y el cambio climático, y acá pues ya va a estar dada por el impacto o el riesgo, que ya hablamos de probabilidades. Entonces aquí es a donde se diferencia entre los diferentes enfoques. Y bueno, y esto lo podemos también ver un poco ejemplificando con estos instrumentos que se tienen actualmente, que es para la evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático, que es el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, y en esta parte de evaluación de riesgo, que tenemos al Atlas Nacional de Riesgo. Y, por ejemplo, acá en el Atlas, pues tenemos que el marco conceptual está definido por el IPCC 2007, pues tenemos las normativas, y pues el análisis o la evaluación está relacionada más a las problemáticas que están asociadas al cambio climático. Tenemos escenarios de cambio climático y tenemos la parte observada. Mientras tanto, ya en la evaluación del riesgo, pues aquí ya está dado por ejemplo, Senapred es el que se encarga de hacer estas evaluaciones del Atlas Nacional de Riesgo, y bueno, y aquí se van a analizar los peligros y riesgos asociados no solo a los fenómenos hidrometeorológicos, sino también a los geológicos y a los químicos, y pues aquí van a tener simulaciones de daños, incluso este es en tiempo real, puede ser en tiempo real. Nosotros entramos a la página del Atlas Nacional de Riesgo y pues podemos ahí verlo a tiempo real. En cambio, en la evaluación de la vulnerabilidad, pues eso no se puede ver. Aunque estos dos elementos o estos dos instrumentos tienen diferentes concepciones, pues al final en la evaluación pues tienen análisis complementarios. Los dos son de fuentes oficiales y pues los dos nos van a ayudar a facilitar la toma de decisiones en diferentes aspectos. Por un lado para cambio climático y para la otra parte de riesgo. Y bueno, a continuación vamos a ver lo que es el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. Gracias, Fanny. Y bueno, ahora como bien nos comentaba Fanny, la parte de la estructura del Atlas, pues esta herramienta es fundamental sobre todo para la toma de decisiones en materia de adaptación al cambio climático, ¿no? Y es una herramienta que da a conocer la vulnerabilidad territorial, esto relacionado con el clima. Aquí, como bien se comentaba, se cuenta con datos tanto históricos como proyectados a futuro, esto bajo los escenarios de cambio climático, y principalmente son las variables relacionadas con la exposición que tienen que ver con la parte climática. Para poder hacer esta herramienta se trabajó en un marco conceptual para adaptarlo o adecuarlo a las necesidades para el análisis de la gestión y generar información precisamente para los tomadores de decisiones en los 3 diferentes órdenes de gobierno, ¿no? Entonces, muchos de los conceptos van apegados precisamente a parte de la acción que tenemos nosotros como funcionarios, ¿no? Entonces, en este caso,
El cambio climático, bueno, eso es basado en la Ley General de Cambio Climático, es la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos comparables. En este caso, la parte de la vulnerabilidad al cambio climático, como podemos ver, ya existen varias definiciones, pero la vulnerabilidad al cambio climático es la incapacidad del sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. Esto basado en la Ley General de Cambio Climático, y la vulnerabilidad se define por medio de la siguiente función. Vemos que la vulnerabilidad se encuentra en función de la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. En este caso se definió la exposición en función de la componente climática, entonces se ve tanto lo actual como lo futuro proyectado con los escenarios de cambio climático. La parte de la sensibilidad nos muestra las condiciones y susceptibilidad del objeto vulnerable, y en este caso la parte de la capacidad adaptativa va enfocada precisamente a esas capacidades institucionales, ¿no? De cuáles son las capacidades que tienen los diferentes órdenes de gobierno para poder hacer frente a cada una de estas vulnerabilidades, ¿no? Entonces es parte de la importancia del análisis de esta herramienta. Bueno, para poder llegar a una problemática, primero la identificación de la problemática, para comenzar el diagnóstico de la vulnerabilidad al cambio climático es qué origina esta problemática, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa amenaza? Y puede estar relacionado en este caso aumento de la temperatura, aumento del nivel del mar, la disminución de la precipitación, el aumento de la precipitación. ¿Quién o qué es impactado por esta amenaza? Es la población, es la infraestructura, son los sistemas naturales o es las actividades económicas. ¿Y dónde sucede esta problemática? Es una unidad administrativa, un paisaje, una cuenca, un sistema urbano, ecosistemas, otros, ¿no? Hoy en día, bueno, tenemos publicado en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad 6 vulnerabilidades, las cuales están relacionadas, por ejemplo, 3 con la parte de población y otras 3 con lo que tiene que ver con actividades económicas, más un análisis que se realizó para el sistema natural, ¿no? En la parte de población tenemos la vulnerabilidad de los asentamientos humanos por inundaciones, la vulnerabilidad de asentamientos humanos por deslaves, y la vulnerabilidad de la población al incremento en la distribución potencial del dengue. En la parte de las actividades económicas tenemos la vulnerabilidad de la producción ganadera por inundaciones, la vulnerabilidad de la producción ganadera ante estrés hídrico y la vulnerabilidad de la producción forrajera ante estrés hídrico. Y en la parte del sistema natural está el cambio en la distribución potencial actual y de especies prioritarias en la NOM 059. Ahora, es importante señalar que, bueno, a pesar de que aquí podemos ver el caso tanto en población como en actividades económicas que nos habla del fenómeno, por ejemplo, de inundación, el análisis que se hace en cada uno de estos, pues es muy particular y los resultados obtenidos pueden ser diferentes. Entonces, mientras podemos observar que un municipio puede ser altamente vulnerable en asentamientos humanos por inundación, puede que su vulnerabilidad sea baja en lo que es la parte de la vulnerabilidad de la producción ganadera por inundación. ¿Por qué? Porque mientras en uno se enfoca a donde se encuentra la población, en el otro va enfocado el análisis hacia donde se encuentra la parte de la producción ganadera, ¿no? Eso es un detalle a mencionar. Y bueno, es la primera herramienta enfocada en problemáticas específicas, contribuye a la toma de decisiones para la adaptación, muestra la desagregación de cada componente y bueno, promueve medidas para reducir la vulnerabilidad e identifica las principales vulnerabilidades actuales y futuras, esto ya sea en municipios, estados o regiones, como podemos observar aquí. Era lo que les decía, podemos tener incluso aquí 2 municipios que sean igualmente vulnerables, pero lo que los hace vulnerables
pues es muy diferente, ¿no? Entonces las acciones que se tienen que realizar en uno y otro, pues son distintas, ¿no? Entonces, mientras estamos viendo que el grado de vulnerabilidad es igual, podemos analizar ya cada una de las componentes, tanto la parte actual como lo proyectado futuro, igual la parte de la sensibilidad y la capacidad adaptativa, y con ello identificar qué es lo que lo está haciendo vulnerable y para ello poder generar precisamente las recomendaciones, ¿no? Entonces, el Atlas ofrece recomendaciones específicas en los ámbitos tanto regional y subregional, fortalece la política pública de adaptación al cambio climático y aumenta las capacidades institucionales para reducir la vulnerabilidad al cambio climático, ¿no? ¿De qué manera? Pues a través de estas recomendaciones, pues los diferentes sectores pues pueden fortalecer sus programas, ¿no? Y bueno, con eso concluimos esta presentación y bueno, estamos atentos a la parte de preguntas y comentarios. Claro que sí. Muchísimas gracias, Yusif, por la presentación. Muchísimas gracias, doctora Fanny, también. A ambos, la verdad, bueno, este es un tema que no habíamos tratado en esa serie de capacitaciones. Habíamos visto pues solo una breve introducción a lo que es el cambio climático y creo que todos los presentes aquí tenemos una noción, pero creo que necesitábamos una sesión mucho más técnica como esto, que les agradezco mucho también poder aterrizar todas estas conceptos técnicos a este lenguaje mucho más general para quienes no estamos en la ciencia, ¿no? Yo tengo un comentario, bueno, sería un comentario, una pregunta y un par más de preguntas, y también si pueden ir comentando en el chat quienes tengan dudas, comentarios, o levantar la mano, les podemos ir dando la palabra. El primero sería, ustedes mencionaron varios datos y los escenarios del IPCC de 2007 de 2014. Sé que ya salió, al menos para el sexto informe, el AR6, ahora en 2022, al menos de 3 de los grupos de trabajo, y una síntesis del informe general. Todavía no sale el completo. De estos 3 grupos de trabajo tuve la oportunidad de leer, pues, o darle una leída general a la síntesis, tanto de lo pues, de mitigación, de impactos y de Physical Science Basis. Y realmente no, de todo lo que nos comentaron aquí, este informe de 2022 lo reitera, ¿no? Justamente, en resumen, lo que se comenta, lo que pude leer de manera explícita es, pues, todo lo que hemos dicho en el IPCC desde tiempos remotos, se ha comprobado, ¿no? Los escenarios que hemos advertido han sido, si no, no obviamente 100% exactos, pero han sido, incluso se han quedado cortos. Lo que dijimos en este año, ¿no? En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, lo hemos cumplido, y a velocidad incluso mayor a la considerada, ¿no? Entonces, digo, es bueno saber que las apreciaciones del IPCC han sido o son muy acercadas a la realidad, porque pues da mucha más certeza y confianza en estos estudios, quienes todavía pudieran estar un poco escépticos, ¿no? Pero sí quisiera preguntarles, ¿qué nos pueden comentar sobre esto? Pues, Daniela, eso, perdón, me voy a quitar esto. Eso que comentas es lo más preocupante, porque el IPCC en todos sus reportes ha dado estos informes, ha dicho lo que podríamos enfrentar, y a pesar de que existe toda esta información, a pesar de que existen todos estos datos, existe un problema para poder difundir esta comunicación y que realmente las personas entendamos lo que está ocurriendo, y que si nosotros no tomamos una acción a lo que nos vamos a enfrentar, o sea, parece como que es algo que estuviera como muy lejano, ¿no? Inclusive ya en este reporte lo que están diciendo, y lo más alarmante, fue lo que tiene que ver con los eventos extremos, ¿no? Que ya van a ser
mucho más frecuentes y ya lo estamos viendo en inundaciones y sequías extremas que no se estaban presentando. La parte de también los cambios precisamente en la parte de los superhuracanes y en las variaciones de algunas de sus trayectorias, ¿no? Entonces son fenómenos que como no existe, por lo menos en México, una cultura enfocada a la parte climática, no se percibe tanto, ¿no? Como por ejemplo en otros países como en Estados Unidos, que antes de salir de su casa, pues todo el mundo checa la parte de clima, sobre todo en esas regiones donde pasan los tornados, pues todo el tiempo están monitoreando pues el clima, porque pues de un momento a otro se les forma un tornado. Bueno, pues aquí en México pues no existe esa cultura y de hecho pues estos datos pues se quedan así como datos, ¿no? Y realmente pues no se aterriza o no se concientiza qué es lo que estamos enfrentando, ¿no? Entonces eso es parte de lo preocupante y de lo que hemos también charlado en diferentes foros, es esa parte de qué padre que tenemos información, qué padre que se generan estos escenarios, pero de qué manera esta información está llegando precisamente a las personas y de qué manera está siendo procesada y se puede integrar a las actividades que realizamos día a día, ¿no? Como veíamos en las proyecciones, por los escenarios, inclusive los más extremos se están quedando cortos, ¿no? Eso es, es bastante preocupante, ¿no? Perdón, gracias. Sí, claro que sí. De hecho, eh, creo que el reto sería llevar esta preocupación y esta información del papel y de los informes, y no solamente a darlo a conocer, sino llevar, y bueno, incluso estos reportes tienen una serie de una sección muy amplia de recomendaciones, ¿no? Entonces, llevar esto a la implementación, ¿no? O sea, a acciones concretas que tengan, o sea, es muy claro lo que tenemos que hacer, es muy claro que em, el tema está en las emisiones, pero está en el consumo, pero está en las formas de vida, pero está en, ¿no? O sea, hay una serie de factores que desde nuestro lado, no solamente a nivel personal, sino desde el lugar que ocupamos dentro de alguna institución, podemos hacer algo. Entonces, bueno, a las personas que están acá presentes, los invito a leer como complemento a toda esta valiosa información que nos proveyeron hoy los dos ponentes. Los invito a buscar esta información del IPCC, es el AR16, lo googlean así. Incluso, digo, los informes son bastante largos, hay unos más técnicos que otros, pero hay unos muy específicos que son muy claros, que es la síntesis para tomadores de decisión o para policymakers. Están muy aterrizados y la verdad es información muy valiosa. em, que, que, que pudieran tomar, ¿no? Ahora, tenemos una pregunta de Diego Sánchez. Adelante, por favor. Y gracias, buenos días a todos. Petición, si nos pueden compartir vínculos de Atlas de vulnerabilidad al cambio climático, sean nacionales e internacionales. Pusieron por ahí bueno, también el material que amablemente nos presentaron, que me pareció bastante completo. Hay una diapositiva en donde se presenta el escenario real con pues escenarios y que sobre el aumento de cambio de temperatura y aún así el más pesimista fue rebasado por el escenario real. No me queda muy claro, bueno, por intuición, vi que el escenario real pues debería ser la más, la línea más alta. En cuanto al porcentaje, no me queda muy claro cuál fue la variación relativa que tuvo mayor el escenario real con respecto al escenario pesimista. Y gracias. Ok, ahí nada más comentar, Diego, tiene que ver lo que partían, los escenarios tienen que partir de una línea base, ¿no? Y esa línea base tiene como cierta tendencia. Y lo que tú llamas como escenario real es lo observado, son los datos reales, lo que se va midiendo día a día, ¿no? Entonces, a la hora que comparas esos datos observados con esa parte de la línea base, más lo que empezaba a proyectarse con los escenarios, era que lo observado estaba siendo inclusive mucho más alto, bueno, no mucho más, pero más alto
que inclusive el escenario pesimista, y en ese pequeño tramo, ¿no? Ese periodo de tiempo corto. Y ahí lo preocupante, aparte de lo que hablábamos, es la tendencia que lleva lo observado hacia esos escenarios pues, más pesimistas, en vez de ir hacia la tendencia de los escenarios como más favorables, ¿no? Eso es importante. Y también acá, reforzando lo que comentaba Daniela, pues no solo es la parte de la mitigación, ¿no? Ya no solo necesitamos mitigar y disminuir la parte de las emisiones, sino ya es necesario también saber que pues ya los efectos del cambio climático ya están presentes en diferentes partes del mundo, ¿no? Y que estos se van a ir acentuando conforme pase el tiempo, inclusive bajo los escenarios más favorables. Para ello es importante poder realizar o necesario realizar estudios precisamente de estos análisis tanto de vulnerabilidad y generar medidas de adaptación ya a esos cambios, tanto a los que ya nos estamos enfrentando, más a los que nos podríamos enfrentar y sobre todo pues estar conscientes de este tipo de fenómenos extremos pues que van a ser mucho más frecuentes día a día, ¿no? Esas lluvias torrenciales y, bueno, sequías mucho más prolongadas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Yusif. Diego, a tu solicitud de poder enviarle los vínculos y el material, claro que sí, aprovecho para comentarles a todos y solicitarles nos puedan ayudar con una breve encuesta de salida, digamos, de registro para esta sesión. Vamos a poner el link en este momento en el chat, no tardan más de 2 minutos. La información aquí recabada y sobre todo el correo electrónico que puedan ustedes colocar nos va a servir para enviarles la presentación que elaboró el INEC y ahí vienen pues el tema de los vínculos. Si hubiera algún otro, le pediría a los ponentes si ya nos ponemos de acuerdo con Laura o conmigo y lo integramos a esta información para mandarles por correo todo completo a los participantes. Eh, Laura, si me ayudas, ahí está el formulario. Y está el formulario de Google, si nos ayudan a poder llenarlo. Y es que muchas veces cuando ingresan en el Teams, existe un ID, no sé, dependiendo de la institución o si es personal, no sé, pero se registran como con algún tipo de ID y no se registra bien su correo. Entonces, en algunas ocasiones no tenemos los correos de todos los participantes y estos formularios nos ayudan a tener no solamente el registro de quienes estuvieron, sino poder tener comunicación para compartir este tipo de información. Ahora, hablando del Atlas de riesgo, hay una pregunta más antes de pasar con Luis Fernández. Permíteme, Luis. Em, del Atlas, nada más para corroborar, todos podemos ingresar, digamos, eh, todos podemos entrar, ver como estas particularidades de alguna región, de algún municipio. Sí, bueno, tanto el Atlas de riesgo como el Atlas de vulnerabilidad. Bueno, el Atlas de vulnerabilidad es completamente público, ¿no? Toda la información es pública, inclusive pues hay un libro que describe precisamente todo el proceso que se siguió para la elaboración de cada una de estas vulnerabilidades, ¿no? Casi cada uno de estos análisis es como una tesis de doctorado. Y en el Atlas de riesgo, precisamente como bien lo comentaba Fanny, como tiene análisis a tiempo real, pues maneja información de dos tipos. Información que es pública, o sea, abierta al público en general, que pueden ustedes analizar información ahí al instante sin ningún problema, pero también tiene información de seguridad nacional, ¿no? Para poder accesar a esta información o para poder ver ese tipo de análisis, pues ahí sí ya requieren un password y una contraseña, ¿no? Y eso por el tipo de información sensible que puede también contener, ¿no? Pero para un análisis sencillo es completamente público los dos. Muchas gracias. Y es que, sobre todo porque en algunos foros, algunas instituciones, ¿no? Con las que nosotros como CNBB tratamos, justo nos han comentado, oye, es que, y bueno, es algo que también hemos visto en general, ¿no? Es que la parte, nosotros digamos, tratamos el tema de implementación y divulgación de factores ASG y siempre toda la parte
de la A, ¿no? Que es lo ambiental, que resulta ser siempre la parte más técnica, que tiene que ver pues con el impacto en la comunidad, ¿no? De la institución o del proyecto del cual estemos hablando, siempre resulta mucho más complejo. Entonces, identificar los riesgos y por ende evaluarlos y saber las acciones de mitigación. Entonces, creo que es una muy buena herramienta, ¿no? Ambos, tanto el de vulnerabilidad como el de riesgo, para poder iniciar, ¿no? Con este proceso de incluir y tener un mayor entendimiento de esta parte ambiental del OASG. Vamos, por favor, con la siguiente pregunta. Tiene levantada la mano Luis Fernández Guevara. Luis, por favor. No te escuchamos. Perdón, no tenía apagado. Ya, sí. Mil gracias listo. por la presentación, la verdad, muy ilustrativo, muy interesante y pues poco a poco toda la gente tiene que entender que hay que saber qué es el cambio climático, todos los efectos que tiene. Y aquí, bueno, porque yo estoy en la Comisión Nacional Bancaria, vemos que pues va a haber una afectación, ya está habiendo afectaciones sociales, afectaciones económicas, y por lo tanto todo esto al final del día va a tener impacto en el sistema financiero, porque lo que va a empezar a pasar es que las empresas que sean afectadas, como por ejemplo hoteles que estén donde se empiece a inundar, pues ese hotel ya no va a poder operar y si tiene un crédito no va a poder pagar. Y yo he estado viendo y he entrado a foros internacionales donde en otras partes del mundo, como en Inglaterra, ya tienen modelos de, de riesgos de cómo ir midiendo esa afectación que pudiera venir a las instituciones financieras para poder prever qué van a hacer, porque de lo contrario, si no hacemos nada, tanto del cambio climático como personas, pero al final todo esto afecta al sistema financiero, sí va a haber unos efectos catastróficos si no prevemos ni hacemos nada. Ese era mi comentario, gracias. Sí, y ahí complementando lo que dice Luis Miguel, es importante, bueno, pues por ejemplo, muchos países como los Países Bajos también han invertido bastante precisamente ante esta amenaza del incremento del nivel del mar, ¿no? Y sobre todo porque ellos se encuentran bajo el nivel del mar y pues podemos ver ya inclusive en Venecia hubo momentos en que el nivel del mar pues ya se encontraba también ahí sobre la parte de las calles, o sea, ya se ha podido observar en diferentes lugares pues ese impacto de la elevación del nivel del mar, ¿no? Las pequeñas islas pues también están preocupadas precisamente por la pérdida de territorio. Igual eso tiene que ver pues con la pérdida también pues, de territorio nacional y de soberanía y de la disminución pues, de las áreas, ¿no? De patrimonio, ¿no? El territorio nacional pues son pequeñas islas que pues hacen que el mar territorial pues sea un poco más amplio, pues si estas islas desaparecen, pues se reduce pues toda esta parte del patrimonio, ¿no? Entonces, pues sí tiene implicaciones en diferentes sentidos y pues mucho de ello pues la parte económica y pues en toda la parte social y pues en diferentes sectores, ¿no? Por eso es importante hacer un análisis en todos estos sentidos y empezar pues a tomar como esa conciencia, y era lo que decíamos en un principio de ese sistema climático, como siempre busca tener un balance, y si alguno de estos factores se modifica, pues va a tener un impacto en los otros componentes del sistema climático, ¿no? Lo mismo pasa pues ante esta parte de los diferentes sectores. Y no sé si tengamos algún otro comentario. Diego, ¿tienes todavía la mano levantada? No sé si tengas alguna otra duda. No, ya. No, Entonces, ya, solo era la ya. mano. Ok. Sí, muchísimas Ok. gracias. Hay una duda más, y es nada más, es nada más para corroborar. En algunas diapositivas ustedes comentaron el enfoque AR4 y el AR5.
¿Se referían a los dos informes del IPCC, 2007 y 2014 respectivamente, cuando hablan de enfoque AR? Sí, así es. Sí, es que en cada uno de estos, de los reportes, que es del IPCC 2007 y del 2014, ahí definen la vulnerabilidad de manera diferente. Entonces, nosotros para diferenciarlo, hablamos de la R4 y de la R5, como los reportes del IPCC. Ok, muchas gracias. Sí, nos surgió esa duda y sí, nada más para aclararlo y ahora que tengamos la presentación todos y estoy seguro que todos los vamos a volver a leer porque es una información no solo valiosa, sino podemos sacar mucho de allá. No sé si Mildred González, por favor. Hola, hola, buenos días. A mí solo me surgió una duda. En una de las diapositivas que hablaban sobre los modelos, eh, pusieron ahí una nota de que no eran, no son pronósticos ni predicen el clima, pero por otro lado también decía que eran representaciones del clima futuro. Entonces, ahí como que me causó confusión porque, o sea, si son representaciones del clima futuro, yo entendería que están haciendo como una predicción. Entonces, si me pudieran aclarar un poco esa parte nada más. Muchas gracias. Sí, sí, ahí, bueno, qué bueno que tocas ese punto y sobre todo hay que aclarar, ¿no? Estos modelos, pues como lo veíamos, son modelos físico-matemáticos que se basan a través de ecuaciones, tanto de la dinámica atmosférica como oceánica y sus interacciones, ¿no? También en la parte continental, ¿no? La parte del efecto radiativo, física de nubes y todo eso. Bueno, ahora a estos modelos uno le tiene que introducir insumos para que puedan correr a futuro. Estos insumos son los escenarios de cambio climático, los cuales están relacionados con los escenarios socioeconómicos, así como los escenarios radiativos o los de concentraciones, las rutas de concentración. Cada uno de estos escenarios, por ejemplo, hay un escenario que vendría siendo como el optimista, donde el planeta, pues las políticas es para reducir las emisiones, también se generan políticas para la parte de medidas de adaptación y empieza inclusive la captura de la parte de el dióxido de carbono, ¿no? Ya de lo que se encuentra en la atmósfera, empezar a capturarlo y bajarlo, ¿no? Ya empezar a reducir esa cantidad de emisiones y de efecto invernadero y nos lleva hacia un escenario como optimista, donde la cantidad de energía o el balance radiativo pues no es tan grande, inclusive pues hablaba de 1.9 watts por metro cuadrado al año 2100, ¿no? Entonces el cambio de temperatura pues no es tan drástico y podría llegar hasta como 1 grado centígrado, ¿no? Entonces, ante todos estos condicionantes de lo que podría pasar, se hace esta corrida de esos modelos físico-matemáticos para poder tener una perspectiva de ese posible clima futuro al que podría llegar, ¿no? Bajo todas estas condicionantes. Por eso no son un pronóstico. Un pronóstico, para hacer un pronóstico, necesita hacer un análisis de esas condiciones físico-matemáticas, pero que se están presentando ya al momento y que está interactuando con otros fenómenos, por ejemplo, la parte de la variabilidad climática, lo que nos arrojaría ya algo a lo que vamos a enfrentarnos, pero ya relacionado a estos fenómenos que ya se están presentando. ¿Entiendes? Entonces, mientras uno está basado en esas simulaciones y esas condicionantes de cómo podría ser el clima en un futuro bajo las diferentes condiciones, tanto socioeconómicas como la parte radiativa, en el otro ya está basado en esas cuestiones físico-dinámicas que están presentes al día de hoy. Entonces, esa es la diferencia entre un pronóstico y una proyección. Por ejemplo, otra proyección, como el más dramático, es a donde todos los países del mundo pues siguen tal como van hoy en día, pues la base de la economía está en la parte de los combustibles fósiles, la parte de la generación de emisiones, pues sigue incrementando la emisión de gases de efecto invernadero,
hasta llegar a obtener un 8.5 watts por metros cuadrados de cantidad de radiación, lo que favorece un incremento de la temperatura aproximado de 4 grados centígrados a nivel global al año 2100, que era el otro escenario que veíamos ahí, el de los 4 grados centígrados. Y bueno, pues ya bajo esas condicionantes, pues lo que se proyecta, las variables de la temperatura y la precipitación, pues era lo que podíamos observar, ¿no? Pero son como esas rutas o esos caminos de esas condicionantes bajo esos distintos escenarios de las actividades o acciones que lleva pues la parte humana. No sé si con eso quedó claro la parte entre la proyección y una predicción. Sí, muchas gracias. Gracias, Mildred. No sé si existe alguna otra pregunta entre los asistentes. No por el momento. Ok. Pues creo que pasamos a la sección de conclusiones, si es que tanto, bueno, alguno de los ponentes tiene algo que comentarnos con algunas palabras finales. Pues principalmente pues agradecer, ¿no?, su tiempo y su interés y la oportunidad que nos dan de poder compartir este material que trabajamos día a día, y era parte de lo que les decíamos, ¿no? Nosotros estamos generando información y pues datos duros, datos importantes, pero es importante que esta información pues llegue a los usuarios y que pues puedan pues ocuparla día a día en sus labores diarias, ¿no? Entonces, que estas herramientas que generamos, pues sean útiles, y entonces, pues, agradecer la oportunidad que nos dan para poderlo mostrar y poderlo compartir, ¿no? Y, pues, cualquier duda o comentario que tengan, pues, estamos abiertos a apoyarlos, y, pues, cualquier cosa, pues, nos pueden contactar con mucha confianza. Igual, pues, les compartimos el material, y, pues, cualquier otro material, pues, que requieran, pues, también nos lo pueden pedir. Y bueno, con eso, pues, concluimos nosotros. Gracias. Muchas gracias a ambos. No olviden, por favor, llenar el formulario de Google que se les pasó por chat para poder tener su contacto y para poder compartir la presentación. Aprovecho para comentarles que la siguiente sesión de este webinario, titulada Avances en materia climática en México, será el próximo 2 de agosto, igualmente a las 9 de la mañana, de 9 a 10:30. Les enviaremos por correo la invitación con la liga para la conexión a esta sesión, y también, pues, como ya les comentaba, el material. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias al INEC también por su colaboración, por supuesto a Triple G y México, al programa UKPAC, y Laura Valdés, muchas gracias por la coordinación también. Pues que tengan un excelente día. Hasta la próxima semana. Sí, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.